Las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno de obligaciones tributarias pueden variar según la legislación tributaria de cada país, así como de acuerdo al Código Orgánico Tributario. A continuación mencionaré algunas excepciones comunes que se pueden encontrar en diferentes jurisdicciones. Como primero, el pago dentro del plazo establecido. Si se realiza el pago completo de las obligaciones tributarias dentro del plazo establecido por la normativa correspondiente, no se generarán intereses de mora. Como segundo, tenemos la suspensión de recursos administrativos o judiciales. Si se ha interpuesto un recurso administrativo o jurisdiccional contra una determinación tributaria y se ha suspendido la ejecución del pago, mientras se resuelve el recurso, no se generarán intereses de mora durante ese periodo. Y como tercero, tenemos un pago parcial, que en algunos casos, si se realiza un pago parcial de la deuda tributaria, dentro de ciertos plazos, los intereses de mora solo se generarán sobre el monto pendiente del pago. Si existe una contradicción en la compensación de los impuestos indirectos en Venezuela. Según el Código Orgánico Tributario, en la legislación venezolana se establece que los impuestos indirectos con el impuesto al valor agregado IVA no son compensables con otros impuestos o créditos fiscales, es decir, no se pueden deducir o compensar con otros impuestos a pagar. Por ejemplo, si una empresa realizó una venta y pagó IVA sobre esa transacción, no puede compensar ese monto de IVA con otro impuesto a su favor, con el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Eso generará una contradicción, ya que en otros países es común que los impuestos indirectos sean compensables con otros impuestos. Además, el Código Orgánico Tributario establece que no se puede solicitar la devolución o compensación del IVA pagado en exceso, lo cual también contradice a la compensación del impuesto practicada. Bueno, en el marco constitucional venezolano se considera que el modelo social y de justicia que se ajusta al medio de extinción de la obligación tributaria es mediante el pago de impuestos de manera equitativa y progresiva. Esto significa que los ciudadanos contribuyentes deben pagar impuestos de acuerdo a su capacidad económica, de manera que aquellos con mayores ingresos o riquezas aporten proporcionalmente a aquellos con menores recursos. Además, es fundamental para el funcionamiento del sistema tributario y para garantizar la justicia fiscal en Venezuela. El Código Orgánico Tributario de Venezuela establece las normas y procedimientos relacionados con el pago de impuestos y la extinción de la obligación tributaria. En el artículo 39, la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes, lo que es el pago, la compensación, confusión, remisión y declaratoria de incobrabilidad. En el artículo 48 del Código Tributario establece que la obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo queda colocado en la situación del deudor como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. En este caso, la confusión se presenta cuando el sujeto activo de la obligación tributaria adquiere los bienes o derechos del sujeto al tributo y se coloca en la posición del deudor. Un ejemplo de confusión en el contexto de la obligación tributaria podría ser la siguiente. Supongamos que una persona A es el sujeto activo de una obligación tributaria y otra persona B es el deudor. Si A adquiere los bienes o derechos objeto del tributo del B, se produce una confusión, ya que A pasa a ser el propietario de esos bienes o derechos y al mismo tiempo se coloca en la posición del deudor de la obligación tributaria.
Prescripción es un mecanismo legal que establece que el derecho de reclamar una deuda o una obligación se extingue luego de un plazo de tiempo determinado. Implica que una vez transcurrido cierto tiempo sin que se haya ejercido la acción para exigir el pago, la obligación tributaria se extingue y el contribuyente ya no está obligado a pagar. En el caso de los pagos de tributos, la prescripción se refiere al plazo que tiene la Administración Tributaria para exigir el pago de impuestos. En el artículo 40, el pago debe efectuarse en el lugar y la fecha y la forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación. El plazo de prescripción para el pago de tributos está establecido en el Código Orgánico Tributario. Según el artículo 55 de dicho código, el plazo de prescripción prescriben a los 6 años los siguientes derechos y acciones. El primero es la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. La otra es que la acción para imponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de la libertad. La otra es que la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias definitivamente firmes. Y el derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos. Sin embargo, existen algunas excepciones a la prescripción en el pago de tributos. Por ejemplo, si se trata de un delito tributario, el plazo de prescripción se extiende a los 6 años. También hay casos especiales en los que se permite la prescripción a los 10 años. En el artículo 60, la prescripción se interrumpe primero, por cualquier acción administrativa notificada al sujeto pasivo, conducente al reconocimiento regularizado, fiscalizado y determinado, asegurando comprobaciones líquidas, recaudaciones y cobro de impuestos por cada hecho imponible. Cualquier acción administrativa notificada al sujeto pasivo derivada de un procedimiento de verificación, control aduanero de la sustanción de las decisiones de recursos administrativos establecidos en el Código. Cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria o al pago o liquidación de la deuda, la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago, las comisiones de nuevos ilícitos del mismo tipo, por cualquier acto, fechas del sujeto pasivo que pretende ejercer el derecho de repetición o recuperación ante la administración tributaria o por cualquiera de estas administraciones en que se reconozca la existencia del pago indebido del saldo acreedor o de la recuperación de tributos. La relación entre los medios de extinción de la obligación civil y los medios de extinción de la obligación tributaria es que estos conceptos se relacionan en cuanto a que ambos se refieren a la manera en que se extingue una obligación. En el caso de las obligaciones civiles, el fin de una obligación se puede dar por ejercicio o por la prescripción, mientras que en el caso de la obligación tributaria existen distintas formas en que la misma se extingue. Una de ellas es la autorización de la cancelación, en la que una persona física o moral presenta ante el Servicio de Administración Tributaria la declaración adeudada y solicitud de la cancelación, recibiendo a cambio un comprobante de pago.